Saludos, bienvenidos al video 3 de este curso Excel básico intermedio. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de la función sí. Para que lo tengamos en mente, la función sí es una función que está compuesta por tres argumentos. El primer argumento es una prueba lógica, el segundo argumento es el valor sí verdadero y el tercer argumento es el valor sí falso. La prueba lógica, para que lo tengamos en mente, es una pregunta que nosotros hacemos en el programa. Es una pregunta que nosotros hacemos en el programa que tiene dos posibilidades de respuesta: la condición verdadero o la condición falso. Si la pregunta es verdadero, va a suceder lo que indiquemos en el segundo argumento. En cambio, si la pregunta es falso, va a suceder lo que indiquemos en el tercer argumento. Y esa va a ser la dinámica de la función. Básicamente es una función en la que a partir de una condición tenemos la capacidad de tomar una decisión. Bueno, veamos entonces cómo funciona. Verán, vamos a empezar viendo primero cómo hacer pruebas lógicas, cómo generar una pregunta, y luego de eso vamos a entrar a la función sí como tal. Empecemos con las pruebas lógicas. Entonces, en pantalla tengo un cuadro que me está mostrando una serie de valores en la columna de la izquierda y tengo una serie de preguntas en la parte superior. ¿Sí? Vamos a decir entonces, me dice, yo necesito saber de las columnas de la izquierda qué celdas tienen valores menores a 15. Dice. ¿Qué celdas tienen valores menores a 15? Bueno, cualquier actividad en el programa siempre inicia con un igual, ¿verdad? El primer igual indica el inicio de una actividad, ¿no? Entonces voy a preguntar si el contenido de la celda que hace referencia al valor, ¿no? Al número, es menor, me dice, es menor a 15, ¿no? Yo necesito saber si el contenido de la celda de la izquierda es menor a 15, ¿sí? Nada más. Enter y vean que genera la condición verdadero en este caso. Y si voy rellenando, miren, verdadero o falso. Bien, la siguiente pregunta me dice, yo también necesito saber del contenido de la celda de la izquierda, qué celdas son o tienen valores menores o iguales a 15, me dice, ¿no? Entonces voy a decir igual. Bueno, yo necesito saber si el contenido de la celda que hace referencia al valor, es menor o igual a 15, ¿no? Es menor o igual a 15. Deben buscar los símbolos mayores y menores, ¿no? Enter. Y podemos rellenar. La siguiente me dice, yo también necesito saber si el contenido de la celda de la izquierda es mayor a 12 meses, ¿no? También necesito saber si el contenido de la celda de la izquierda es mayor a 12. Una cosita, los numerales, señores, en ninguna situación es un error, ¿sí? Los numerales hacen referencia a faltas de espacio, ¿no? Entonces, si yo hago esto un poquito más grande, ¿no? Si hago esto un poquito más grande, verán, entra la condición verdadero o falso, ¿sí? La siguiente me dice, yo también necesito saber si el contenido de la celda de la izquierda es mayor o igual a 12, ¿no? Mayor o igual a 12, podemos decir enter y podemos rellenar, ¿no? La siguiente me dice, yo también necesito saber si el contenido de la celda, ¿no? Es igual, me dice, si es igual a 17, ¿no? También necesito saber si el contenido de la celda de la izquierda es igual a 17. Enter y podemos rellenar. Recordemos que los numerales no son errores, ¿verdad? Entonces, si hago esto más grande, ahí está. Y también necesito saber si el contenido de la celda de la izquierda es distinto. La condición menor, mayor van a generar la condición distinta. Y esto es distinto a 14.
La condición menor mayor genera, perdón, la comparaciones, ¿no? Los valores menor mayor genera la condición distinta. ¿Sí? Ahí está. Entonces, comentarios, ¿sí? A medida que vamos nosotros haciendo comparaciones, ¿no? Las celdas van tomando valores, ¿verdad? Va tomando la condición verdadero o falso, va generando la condición verdadero o falso. Algo que también debemos considerar a medida que nosotros vamos generando una condición, ¿no? Verán, la primera me dice, yo necesito saber si la celda es menor a 15, me dice. Veamos qué pasa en el valor 15, ¿no? ¿15 es menor a 15? No, no es menor a 15, ¿verdad? 15 es igual a 15. Menor va a ser desde 14,99999 hacia atrás, ¿sí? En cambio, 15 es menor o igual a 15. Bueno, no es menor, pero sí es igual, ¿sí? Vean que el símbolo igual incluye el valor dentro de la pregunta. Lo mismo sucede con los valores mayores, ¿verdad? Eh, 12 es mayor a 12. No, no es mayor, es igual, ¿verdad? Es igual. 12 es mayor o igual a 12. Bueno, no es mayor, pero sí es igual, ¿no? Entonces, incluye al 12 dentro de la pregunta, ¿no? Incluye al 12, al valor 12 dentro de la pregunta. ¿Sí? Y así, ¿no? Vamos generando la condición verdadero o falso. Bueno, el comentario no necesariamente las comparaciones son comparaciones numéricas, ¿no? No necesariamente las comparaciones son comparaciones numéricas. También podemos hacer comparaciones con textos, verán, ¿no? También podemos hacer comparaciones con textos en la parte de acá. En pantalla vamos a decir, yo tengo un cuadro que me está mostrando un detalle de nombres, ¿no? Tengo un cuadro que me está mostrando un detalle de nombres y me dice, yo quiero saber en qué celdas está la palabra Ana, me dice, y qué celdas, y en qué celdas está vacío, me dice, ¿no? Yo necesito saber entonces en qué celdas está la palabra Ana, está localizado la palabra Ana, y también necesito saber en qué celdas estas celdas están vacías, me dicen, ¿no? Entonces me voy a acercar por acá y vamos a decir igual, ¿no? Y voy a preguntar si el contenido de la celda que hace referencia al nombre es igual a la palabra Ana, ¿no? Consideremos algo, señores. Cuando hablamos de textos, cuando hablamos de contenidos literales, los contenidos literales se escriben entre comillas, ¿sí? Los contenidos literales se escriben entre comillas. Entonces, Shift 2, esas comillas suelen ser habitualmente, vean por favor la ubicación de sus comillas, ¿no? Habitualmente suele ser Shift 2, ¿no? Y aquí vamos a preguntar si en el cuadro dice Ana y cerramos comillas, ¿no? Y cerramos comillas. ¿Sí? Bien, el comentario. Mayúsculas y minúsculas termina siendo indiferente, ¿sí? Y nosotros al escribir la palabra Ana, ¿no? Estamos preguntando si dice Ana, ¿no? Literalmente Ana. Entonces, no necesitamos realmente que diga literalmente, perdón, que estén las mayúsculas y minúsculas, ¿no? La primera letra con mayúscula. No es necesario que se respete ese orden, por así decirlo. ¿Sí? Ana, y podemos rellenar. La siguiente pregunta me dice, yo también necesito saber qué celdas están vacías, me dice. Entonces voy a decir igual y voy a preguntar si el contenido de la celda que hace referencia al nombre está vacío. Para preguntar si esto está vacío, vamos a preguntar si está literalmente vacío. Voy a abrir y cerrar comillas. No debo agregar nada, señores, ¿sí? Ni siquiera un espacio, ¿sí? Consideren que los espacios son caracteres, ¿no? Consideren, señores, que los espacios son caracteres. ¿Ya? Entonces, si ustedes agregan espacios, estuviesen preguntando si en la celda existe un espacio,
¿no? Estarían preguntando si en la celda existe un espacio. Bien, podemos decir enter y podemos rellenar, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí vamos a hacer algunos comentarios. Todavía hay necesidad de hacer comentarios. Bien, el comentario va a ser el siguiente. Eh, bueno, el tema de los espacios, señores, ¿sí? Hemos hablado de espacios, ¿sí? Hemos hablado de espacios y hemos dicho que los espacios son caracteres, ¿verdad? Entonces, este suele ser un error muy habitual a la hora de trabajar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, por acá escribo un espacio, ¿no? Me dice, Ana espacio, ¿no? Y si digo enter, miren, dice falso, ¿no? ¿Por qué dice falso? Porque la pregunta me dice, yo quiero saber si en la celda dice Ana, ¿no? En la celda de la izquierda no dice Ana, dice Ana espacio, ¿no? Y vean que es un error que ni siquiera se percibe a simple vista. Lo mismo por acá, si agrego un espacio, me dice, yo quiero saber si en la celda está vacío, ¿no? Y no, en la celda no está vacía, la celda no está vacía, la celda tiene un espacio, ¿verdad? La celda tiene un espacio. ¿No? Entonces, si yo voy corrigiendo este error, miren, genero la condición verdadero y por acá también si borro ese espacio, genero la condición verdadera, ¿no? Entonces, a medida en la que nosotros vayamos escribiendo, ¿no? Y vayamos haciendo una consulta, ¿no? Realmente vamos recibiendo la condición verdadero o falso, ¿sí? Para que lo tengamos en mente, ¿no? Realmente recibimos la condición verdadero o falso. Y ojo que la condición verdadero o falso es lo que nosotros necesitamos obtener, ¿no? Es lo que necesitamos obtener para proponer una prueba lógica, ¿no? Proponer una prueba lógica. La prueba lógica entonces, la prueba lógica entonces es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que tiene posibilidades de respuesta, ¿no? Podemos generar la condición verdadero o la condición falso, ¿no? Y bueno, si la respuesta es verdadero, va a suceder lo que nosotros indiquemos en el segundo argumento. En cambio, si la respuesta es falso, va a suceder lo que indiquemos en el tercer argumento. Y esa va a ser básicamente la dinámica de la función, ¿no? Si lo quieren ver de otra forma, es una función en la que a partir de una condición, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de tomar una decisión, ¿sí? Veamos situaciones, veamos algunos ejercicios. Bueno, para los cuadros aquí vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a ver un poco la dinámica de la función sí. Bueno, en pantalla tengo un cuadro que me está mostrando una serie de notas, ¿no? Obtenidas por un grupo de estudiantes y yo quiero determinar la situación del estudiante, ¿no? Si el estudiante aprobó o reprobó el curso, ¿sí? Consideren que para que el estudiante haya aprobado el curso, el estudiante tiene que obtener al menos 51 puntos, ¿no? Para que el estudiante haya aprobado el curso, el estudiante tiene que haber obtenido al menos 51 puntos. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir igual, ¿no? Vamos a decir igual y vamos a decir, bueno, la función entonces va a ser la función sí, ¿no? Recordemos el criterio de una función. Las funciones son actividades que tienen un nombre definido, una actividad definida, ¿verdad? Las funciones, recordemos el criterio, inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis, ¿verdad? Debemos respetar ese orden, ¿no? Entonces vamos a decir, abrimos paréntesis y tenemos los argumentos de la función, ¿no? Me dice prueba lógica, me dice. Bueno, la prueba lógica entonces, en este caso, va a consistir en comparar la condición, ¿verdad? Tenemos que marcar la condición. La condición es que el estudiante haya obtenido al menos 51 puntos para aprobar la materia, ¿no? Entonces, la prueba lógica va a consistir en comparar
si la nota del estudiante es mayor o igual a 51. Esa va a ser mi pregunta, ¿no? Yo necesito saber si la nota del estudiante es mayor o igual a 51. Bueno, ya hemos visto que las mismas funciones nos ofrecen o nos explican cómo se organizan, ¿no? Punto y coma me dice. Punto y coma, valor si verdadero. ¿Qué va a pasar si esto es cierto? Bueno, si esto es cierto, si el estudiante sacó más de 51, entonces el estudiante aprobó. Voy a escribir, o yo quiero que aparezca la palabra aprobado, ¿no? Si no es cierto, punto y coma, si no es cierto, el estudiante reprobó. En ese caso, yo necesito que salga la palabra reprobado. Sí, recordemos que contenidos literales se escriben entre comillas, ¿verdad? Contenidos literales se escriben entre comillas, ¿cierto? Y recordemos el argumento de una función. Las funciones terminan cerrando paréntesis, ¿sí? Es algo que debemos cumplir. Ya se pierde el cartel que explica la función y ahí está, ¿no? Si lo vemos, miren, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Entonces, si relleno por acá, ahí está el cuadro, ¿sí? Se los voy a dejar un segundito ahí en pantalla para que lo puedan hacer también junto con eh, la información que tienen en el Excel, bueno, el Excel que les pasé, ¿sí? Porque les estoy dejando el Excel para que también puedan trabajar, ¿no? Les estoy dejando el Excel, ahí está. Bien, vámonos a la siguiente situación. La siguiente situación, vamos a ver también un poco la dinámica de esta función, sí, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, sucede que yo soy cierto vendedor, yo vendo cierto artículo, ¿sí? Y el precio habitual del artículo es, no sé, a 80 bolivianos, ¿no? Yo vendo un artículo a 80 bolivianos. Pero, vamos a decir, pero si el cliente me compra. El precio unitario es 80 bolivianos, ¿no? Pero si el cliente me compra más de 100 unidades, yo le voy a hacer un descuento y le voy a vender el producto a 90, ¿no? Si el cliente me compra más de 100 unidades, yo le voy a hacer un descuento y le voy a vender el producto a 50, ¿sí? El precio regular o la venta habitual de este artículo eh, es a 80 dijimos, pero si el cliente compra más de 100 unidades, yo le voy a vender cada unidad, se la voy a vender a 50. Entonces, yo quiero un cuadro, ¿no? Yo quiero hacer un cuadro que tenga la capacidad de mencionar, ¿no? Cuántas unidades, mencionar las unidades que vamos a vender nosotros dependiendo, bueno, el precio que le vamos a dar dependiendo de las unidades que está comprando el cliente. ¿Sí? Dependiendo de las unidades compradas por el cliente. Entonces lo vamos a hacer para aquí. La función va a ser la función sí, ¿no? Y la prueba lógica va a consistir en comparar si el monto, ¿no? Si el monto que está comprando el cliente es mayor o igual a 100, ¿no? ¿Por qué a 100? Porque 100 es el punto en el que el cliente va a decidir si compra o no es el punto en el que el cliente va a decidir a qué precio le vamos a vender, a qué precio le vamos a terminar vendiendo nosotros el producto, ¿no? A qué precio terminamos vendiendo el producto, ¿sí? Entonces, esa va a ser mi condición, ¿verdad? Esa va a ser mi condición final. Vamos a decir punto y coma. Valor sí verdadero, me dice. ¿Qué va a pasar si esto es cierto? Bueno, si esto es cierto, si el cliente está comprando 100 o más unidades, ¿no? Si la venta es mayor a 100, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que la cantidad que esté comprando el cliente va a terminar siendo multiplicada por, hemos dicho, por 50, ¿verdad? Si compra más de 100 unidades, va a tener un descuento, ¿sí? Y le vamos a vender cada unidad a 50.
Si el cliente compra menos de 100 unidades, le vamos a vender el producto a 80. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, si no es cierto, si el cliente no está comprando más de 100 unidades, quiere decir que el cliente realmente está comprando menos de 100 unidades, ¿no? En ese caso, la cantidad solicitada va a ser multiplicada por 80. Si no compró más de 100, está comprando menos, ¿no? En ese caso, le vamos a vender nosotros el producto a 80. ¿Sí? Y nada más. Entonces, se los dejo un momentito, ¿no? Se los dejo un momentito para que lo hagan. Les estoy dejando los archivos en el enlace del video para que lo descarguen. Sí, les estoy dejando el archivo en el enlace del video. Y listo. ¿No? Entonces, en general, esa es la dinámica de la función. Vámonos a un siguiente ejercicio. Veamos de qué se trata esto, ¿sí? Verán, en pantalla tengo un cuadro que me está mostrando un detalle de horas de trabajo que realizaron una serie de personas en un negocio X. Este negocio tiene la particularidad que les paga a sus trabajadores por horas, ¿no? Les paga a sus trabajadores por horas. Y dependiendo la jornada en la que estos realizan labores, serán las jornadas de pago o los tipos de, o la tasa de pagos en las que vamos a calcular el pago de la persona. Si en la parte de arriba, verán, el cuadro nos está mostrando un detalle que habla de la tasa del pago en función del tipo de trabajador y la carga y el tipo de horario, ¿no? Verán, un trabajador categoría A me dice, en una jornada ordinaria gana 50 la hora, y un trabajador categoría B, por las labores realizadas en una jornada ordinaria, gana 35 la hora, me dice. En cambio, un trabajador categoría A, por las labores realizadas en una jornada extraordinaria, gana 75 la hora, ¿no? Y un trabajador categoría B, por las labores realizadas en una jornada extraordinaria, gana 55 la hora, me dice, ¿no? Tiene la tasa de pago a 55 la hora. ¿Sí? Bien, en la parte de abajo verán que el programa también nos está mostrando un detalle, ¿no? Un detalle de tipo de trabajador y las jornadas, el tipo de trabajador, las categorías y la cantidad de horas que éste está trabajando, ¿no? Estas son las horas realizadas o las horas trabajadas en un periodo denominado ordinario, ¿no? Las horas trabajadas en un periodo denominado ordinario. Y las siguientes son las horas trabajadas en una jornada denominada extraordinaria, me dice, ¿no? Extraordinaria. Y noten que el cuadro también me está mostrando un detalle de tipos de trabajadores, ¿no? Tengo también un detalle de tipos de trabajadores. ¿Sí? Tengo también por acá un detalle de tipos de trabajadores. Entonces, con esta información, ¿sí? Con esta información nosotros vamos a rellenar el cuadro, ¿sí? Tengo las labores realizadas en una jornada ordinaria en 4 diferentes semanas, ¿no? En las 4 semanas del mes. Y también tengo el detalle de las horas extraordinarias que se realizaron. En la parte de abajo hay un cuadrito que lo explica, ¿sí? Solo como referencias para el ejemplo, ¿verdad? Solo como referencias para el ejemplo como tal. Entonces, empecemos sumando las horas que trabajó la persona. Podemos decir suma, podemos abrir paréntesis y podemos seleccionar todo eso. Ahí está. Y podemos rellenar. Vamos a sumar todo, ¿no? Y para las horas ordinarias, vamos a decir lo siguiente. Vamos a proponer esto de dos formas para que tenga un poco de sentido o un poco más de sentido la explicación. Para las horas ordinarias vamos a decir lo siguiente. Bueno, vean que casualmente tengo dos tipos de trabajadores, ¿no? Un trabajador categoría A y un trabajador categoría B, y eh, hemos visto también que por defecto la función sí tiene la prueba lógica tiene dos posibilidades, ¿no?
podemos generar la condición verdadero o la condición falso, ¿cierto? Podemos generar o la condición verdadero o la condición falso, ¿no? Bueno, si la pregunta es, bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo vamos a proponer la prueba lógica? Para la función sí de acá. La función sí, la prueba lógica va a estar compuesta de la siguiente forma. La prueba lógica va a consistir en comparar si la celda que hace referencia a la categoría del trabajador, ¿no? Si la celda que hace referencia a la categoría del trabajador es igual a la letra A. Esa va a ser mi pregunta. ¿Sí? Yo necesito saber si la celda que hace referencia a la categoría del trabajador es igual a la letra A, ¿no? Si esto es cierto, si dice A, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder si dice A? Entonces, nosotros le vamos a vender, bueno, perdón, este va a ser un trabajador categoría A y le vamos a pagar a 50 la hora, me dicen, ¿no? Le vamos a pagar a 50 la hora, ¿no? Si no es cierto, si no es un trabajador categoría A, vamos a asumir que es un trabajador categoría B, porque son las opciones que tenemos, ¿no? Si no es A, probablemente sea B, ¿sí? Si no es A, probablemente sea un trabajador categoría B. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si no es A, vamos a terminar diciendo que le vamos a pagar nosotros la hora a 35 la hora, ¿no? Le vamos a pagar a 35 la hora, ¿no? El pago va a ser a 35 la hora. ¿Sí? Bien. Entonces, esa va a ser la forma de proponer la función sí. De esa forma vamos a proponer, vamos a proponer la función sí. A ver, vamos a hacer entonces el cuadro por acá. Voy a venir por aquí, voy a decir igual y vamos a decir, la función va a ser la función sí y me dice, prueba lógica. Bueno, la prueba lógica va a consistir en comparar si la celda que hace referencia a la categoría del trabajador es igual a la letra entre comillas A. Entre comillas porque es un texto, aunque sea una letra, es contenido literal. Yo necesito saber si en la celda dice A, ¿sí? Punto y coma. Valor, si verdadero. ¿Qué va a pasar si esto es cierto? Bueno, si esto es cierto, entonces, eh, si esto es cierto, entonces las horas que trabajó la persona en el mes serán pagadas a 50 la hora. Si esto es cierto, le vamos a pagar a 50 la hora. Si no es cierto, ¿no? Si no es un trabajador, si aquí no dice A, yo estoy afirmando que dice B, ¿no? Si no dice A, yo pretendo afirmar que dice B. En ese caso, las horas van a ser multiplicadas por 35. Nada más. Vamos a cerrar paréntesis. Aquí un comentario, ¿sí? Si yo aprieto Enter y relleno, quiero que noten que por defecto voy a tener una serie de errores, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque por defecto, señores, la posición de las celdas que forman parte de una fórmula o función son relativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que las celdas siempre se desplazan al mismo nivel en el que nosotros vamos desplazando la fórmula o función, ¿sí? Entonces, yo voy teniendo para acá errores de referencia, ¿por qué? Porque si nosotros vamos viendo, verán, si nosotros vamos viendo por acá, notarán que, verán, bajó dos filas por acá, era algo que esperaba que suceda, ¿cierto? Era algo que evidentemente esperaba que suceda, pero noten que también bajaron dos filas en la parte superior y por acá también bajaron otra, y por aquí también bajaron dos filas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en este caso? ¿Ya? ¿Qué es lo que termina pasando en este caso? Si yo desplazo esto por acá, miren, termina multiplicando esto por cualquier cosa y no es lo que buscamos, ¿verdad? No es lo que buscamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo entiendo que tiene que suceder por acá? A medida que vayas rellenando, lo que tiene que pasar es que tiene que ir evaluando la categoría de manera individual, uno por uno, y donde encuentra la igualdad, si es A o no, ¿no? Tiene que multiplicar las horas por el que corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que tiene que suceder?
A medida que vayas rellenando, cualquiera de estos resultados tiene que multiplicarse por 50 o 35, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a fijar la posición de las celdas, la celda C4 y la celda C5, que entiendo que no tiene que moverse, ¿no? Miren que se pueden acercar dentro de la fórmula a cualquiera de estas, pueden acercarse dentro de la fórmula a cualquiera de estas, ¿no? A cualquiera de estas, y nada más, ¿no? Y podemos apretar la tecla F4 en este caso. Verán, F4. ¿No? Para que aparezcan los símbolos monedas. Vean que aparecen dos símbolos moneda en este momento, explicando que la posición de las celdas son relativas, no son fijas en este caso. Esta celda va a tener una posición fija, ¿me dice? Y lo mismo va a suceder con la celda C5, verán. Voy a localizarme en la celda C5, ¿no? Voy a localizarme en la celda C5 y voy a apretar F4. ¿No? Noten que aparecen símbolos moneda, ¿no? Esos símbolos moneda explican que la posición de la celda va a ser fija y podemos rellenar, ¿no? Vean que en la parte superior de sus teclados existe una fila de teclas F, ¿verdad? Existe una fila de teclas F. Entonces, la tecla que estamos buscando, señores, es la tecla F4, ¿sí? Es la tecla F4, ¿ya? Eh, si es que la tecla F4 no ejecuta directamente la operación, tienen que apretar la tecla función, ¿sí? Tienen que apretar la tecla función, señores. Vean que en sus teclados, si están trabajando en un equipo portátil, ¿no? Tienen una tecla que dice FN. Véanla, por favor, con seguridad tienen una tecla que dice FN, ¿ya? Apretan la tecla FN sostenido y pueden apretar la tecla F4. Ahora, si están trabajando en un equipo de escritorio, ¿sí? Si están trabajando en un equipo de escritorio, las teclas F son las teclas F y realmente no hay ningún comentario para hacer al respecto. El punto es que al apretar la tecla F4 verán que aparecen los símbolos moneda, ¿no? Entonces, si yo voy revisando, miren, está evaluando la categoría y está multiplicando las horas por el que corresponde. Por el que corresponde. Bien, aquí hay un problemita. Si bien el cálculo es correcto, aquí hay un problemita y podemos evaluarlo leyéndolo. Leamos lo que estamos sugiriendo, señores. O sea, matemáticamente es correcto, pero hay un probable problema a la hora de hacer una comparación. Y veamos cuál puede ser. Verán, me dice, en pantalla, ¿no? En pantalla yo tengo un cuadro que me está... oh, perdón, leamos la función que hicimos. Me dice prueba lógica. Yo necesito saber si en la celda que habla de la categoría dice A. Esa es mi prueba lógica. Yo quiero saber si en la celda dice A. Si es cierto, si aquí dice A, entonces, ¿qué va a pasar? Valor si verdadero, me dice, ¿no? Bueno, lo que va a pasar es que eh, las celdas, las ventas van a ser multiplicadas eh, por 50, ¿no? Las ventas van a ser multiplicadas por 50, ¿no? Pero si no es cierto, ¿no? Si no es cierto, miren como argumento falso, si no es cierto, como argumento falso, vean lo que está pasando, ¿no? Eh, las ventas, me dice, van a ser multiplicadas por 35. La afirmación del argumento falso es el problema, señores, ¿sí? La afirmación del argumento falso realmente es el problema porque sugiere que si no es A, estrictamente tiene que ser B. Y no necesariamente esto es cierto, ¿sí? No necesariamente esto es cierto. Ya, si no es A, no necesariamente tiene que ser B, ¿sí? No necesariamente tiene que ser B. El hacer esta afirmación sugiere que la persona que está escribiendo esto no se va a equivocar por nada, ¿sí? No se va a equivocar por nada. No tiene la opción de cometer un error, ¿sí? Y bueno, un error nosotros, señores, lo podemos cometer, pero por varias razones, pues, ¿no? Realmente un error se puede cometer por muchas situaciones. Ujú. Verán, incluso ya hemos visto el tema de los espacios. ¿Qué pasa si yo le agrego un espacio? Veamos el monto. Miren, veamos el monto, ¿no? Me dice 7.400 el pago. Si digo enter, baja a 5.100. Baja a 5.100, ¿verdad? Entonces, está disminuyendo el monto de pago, ¿no? Si vuelvo a corregir esto, miren, otra vez vuelve a aparecer por acá, ¿no?
¿Y por qué baja el monto de, ay, perdón, ¿por qué baja el monto de pago? Porque la pregunta era muy estricta. Si no dice A, tiene que decir B, es lo que yo estoy sugiriendo al hacer esta afirmación. Entonces, esta función realmente debió haber tenido la capacidad de preguntar. Si no dice A, yo voy a necesitar preguntar si dice B, ¿no? Realmente voy a tener la necesidad de preguntar si dice B. Ujú. Voy a tener la necesidad de preguntar si dice B, ¿sí? Ese va a ser el comentario. ¿Ya? Lo que debería hacer es preguntar, ¿no? Si no dice A, lo que debería hacer es preguntar si dice B, ¿sí? Lo que debería hacer realmente es preguntar si dice B. ¿Estamos? Se entiende el punto, ¿verdad? Se entiende el punto del comentario. Entonces, si se entiende el cuestionamiento, vamos a decir lo siguiente nosotros. Vámonos por acá. Vamos a volver a proponer entonces la pregunta, ¿sí? Vamos a volver a proponer la pregunta. Vamos a decir igual. Bueno, nuevamente la función va a ser la función sí. Vamos a abrir una prueba lógica y aquí vamos a decir. Al inicio estábamos bastante bien, ¿verdad? Vamos a preguntar si la celda que habla de la categoría es igual a la letra, entre comillas, A. Yo quiero saber si aquí realmente dice A. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, si esto es cierto, si aquí dice A, ¿qué es lo que va a suceder? Las horas extras, ¿no? Que está trabajando esta persona, tendrá que ser multiplicada por 75. Le vamos a pagar a 75 la hora extra, me dice, ¿no? Le vamos a pagar a 75 la hora extra. Si no es cierto, si no dice A, noten que tengo la necesidad de preguntar si dice B, ¿no? Si no dice A, tengo la necesidad de preguntar si dice B. Ese es el punto, ¿verdad? Si no dice A, yo realmente debo preguntar si dice B. Entonces, para poder hacer esta pregunta, lo que vamos a hacer es que como argumento falso de la función, ¿sí? Como argumento falso de la función, nosotros vamos a proponer nuevamente una función sí. Entonces, como argumento falso, nuevamente voy a proponer una función sí, y quiero que noten esto, ¿sí? Las funciones inician abriendo paréntesis. Miren, si yo solamente escribo sí, sigo en la prueba, en la primera función, miren, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Al abrir este paréntesis, arranco con la nueva función y nuevamente voy a hacer una pregunta, ¿no? Esta vez voy a preguntar si el contenido de la celda de la izquierda que habla de la categoría es igual a la letra B. Si esto es cierto, entonces las horas que trabajó la persona tienen que ser multiplicadas por 55, ¿verdad? Las horas que trabajó la persona van a ser multiplicadas por 55, ¿no? Si no es cierto, no tengo nada más que preguntar por el momento, ¿no? No tengo nada más que preguntar por el momento. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Bueno, recordemos el concepto de una función. Una función es una actividad predeterminada, ¿no? Que tiene un nombre definido, una actividad definida, ¿sí? Las funciones inician abriendo paréntesis y terminan cerrando paréntesis, ¿sí? Las funciones terminan cerrando paréntesis, ¿no? Algo que también debemos tener en mente, ¿no? Bien, entonces voy a cerrar un paréntesis por acá y con este paréntesis consideren que estoy concluyendo esta función. Sí, miren que toma colorcitos, está de color rojito. Al cerrar este paréntesis concluye esta función, ¿sí? Concluye esta función. Y nada más. Esta función sí, ahora es el argumento falso de esta primera función, ¿verdad? Prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Entonces, para concluir la primera función voy a cerrar otro paréntesis más, ¿no? Para concluir la primera función voy a cerrar otro paréntesis más y listo, ¿no? En resumen del comentario, vamos a cerrar un paréntesis por cada función sí abierta. ¿Sí? Debo fijar celdas nuevamente, la celda de 4 y la celda de 5, ¿no? Voy a fijar esta posición y, ya, perdón, dice falso, ¿verdad? Dice falso, ¿por qué? Porque con seguridad aquí había una A. Había un espacio, mejor dicho, ¿no? Fijamos nuestras celdas y ahí está.
Entonces, matemáticamente se ven iguales, ¿no? Los dos me muestran un resultado parecido, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si nosotros cometemos un error? La persona que está escribiendo por acá comete un error y bueno, termina agregando un espacio o simplemente agregó otra categoría, pues, ¿no? O simplemente agregó otra categoría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Miren, en una va a bajarme el pago, ¿no? En una me está bajando el pago y en la otra, miren, está generando la condición falso, ¿no? La palabra falso, señores, no es un error, para nada es un error. La palabra falso es una condición, ¿no? La palabra falso es una condición, ¿sí? En este caso, la palabra falso nos está diciendo que no tenés, tu trabajador no es un trabajador categoría A y tampoco es un trabajador categoría B, ¿no? Es otro tipo de trabajador o hay un error, ¿sí? Entonces, ese es el punto para entender que nosotros vamos a hacer de manera, perdón, podemos proponer situaciones, ¿no? De manera apropiada o no, ¿sí? Ahí está. Bueno, eso, ¿sí? Eso entonces en cuanto a el uso, ¿no? De estas funciones. A ver, se los puedo dejar ahí un momentito porque también les estoy dejando un ejercicio, ¿no? Para que lo puedan, para que puedan trabajar con esto, ¿no? Les estoy dejando un ejercicio por acá para que puedan trabajar con esto, ¿sí? Pueden ir viéndolo, pueden ir haciéndolo también en pantalla. Se los dejo un momentito. Sí, ¿verdad? Bien. El sueldo bruto sería la suma de los dos pagos, el pago de horas ordinarias más el pago de horas extraordinarias. El cuadro sugiere que existe un aporte del 10%. Vamos a calcular ese 10%. Recuerden que un cálculo de porcentajes es una multiplicación directa, ¿verdad? El valor por el porcentaje. Y de la misma forma, necesito nuevamente explicar que ciertas posiciones permanecerán en su lugar, ¿verdad? Ujú. Así que hay que fijar esa posición. Ujú. No podemos rellenar. Y el sueldo a cobrar sería la diferencia, el sueldo bruto menos los aportes a las AFPs. Y listo. Entonces, esa es la dinámica de la función sí. Esa sería la dinámica de la función sí. Bueno, vámonos al siguiente ejercicio y con esto concluimos esta primera parte de actividades y vamos a decir, veamos de qué se trata el ejercicio. Verán, en pantalla tengo un cuadro que me está mostrando una serie de cargos, una serie de trabajadores, ¿sí? Tengo un cuadro que me está mostrando una serie de trabajadores. Tengo el trabajador, tengo el cargo y me dice, vamos a pagarle un salario a estos trabajadores, ¿no? Vamos a darle una bonificación y sucede que la bonificación también va a ir en función del cargo, ¿no? Y al final vamos a calcular, el pago final que va a recibir este trabajador, ¿no? Vamos a calcular el pago final. Verán, de esta forma, voy a decir igual. Bueno, la función va a ser la función sí. La prueba lógica va a consistir en comparar si la celda que hace referencia al cargo del trabajador es igual al cargo jefe de área. Esa va a ser la pregunta. Yo necesito saber si la celda que hace referencia al cargo es igual al cargo jefe de área, ¿no? Bueno, si esto es cierto, tengo las celdas. Podría escribir la palabra jefe de área o en este caso tengo una celda que dice jefe de área, ¿verdad? Por eso la estoy seleccionando de manera directa. Si esto es cierto, ¿qué es lo que va a suceder?
el salario básico de la persona va a ser 6.000, ¿no? Entonces, directamente puedo seleccionar los 6.000. O podría escribir los 6.000. Pero como tengo un cuadro que ya lo explica, puedo marcar. Si no es cierto, si no es cierto, como argumento falso voy a volver a proponer una función sí, porque necesito preguntar, ¿no? Si no fue un jefe de área, esta vez necesito saber si es un trabajador de planta o un administrativo, ¿cierto? Necesito saber, necesito hacerle estas preguntas, ¿sí? Bien, entonces vamos a decir por acá, eh, vamos a volver a preguntar y vamos a decir, ¿no? Esta vez necesito saber si la celda que hace referencia al cargo del trabajador, ¿no? Esta vez yo necesito saber si la celda que hace referencia al cargo del trabajador es igual al cargo trabajador de planta. Punto y coma. Valor, sí, verdadero. ¿Qué va a pasar si esto es cierto? Bueno, si esto es cierto, entonces esta persona gana 4.000. Puedo seleccionarlo porque ya lo tengo directamente, ¿verdad? Si no es cierto, si no es cierto, como argumento falso voy a proponer nuevamente una función y nuevamente vamos a preguntar si el contenido de la celda que hace referencia al cargo del trabajador es igual al cargo administrativo. Esta vez, ¿no? Si no fue un jefe de área, si no fue un trabajador de planta, esta vez necesito saber si este es un administrativo, ¿verdad? Esa va a ser mi prueba lógica, ¿cierto? Esa va a ser mi prueba lógica. Bueno, punto y coma. Valor, sí, verdadero. ¿Qué va a pasar si esto es cierto? Si esto es cierto, entonces esta persona gana 4.600. Si no es cierto, si no es cierto, no tengo nada más que preguntar, porque ya hice mis tres preguntas, ¿verdad? Ya hice mis tres preguntas, entonces simplemente voy a cerrar paréntesis. Voy a cerrar uno, dos y tres paréntesis. Un paréntesis por cada función sí abierta. ¿Sí? En este caso voy a fijar estas seis celdas, ¿verdad? Voy a fijar estas seis celdas acá y son las columnas, ¿no? E y F, 16, 17 y 18, ¿verdad? Entonces voy a empezar a fijar esto por acá. Vamos a empezar a fijar, ¿no? Y podemos rellenar, ¿sí? Les puedo dejar el cuadro para que lo veamos, ¿no? ¿Por qué fijo estas celdas? Porque entiendo que en la medida en la que vayas rellenando, en la medida en la que vayas rellenando, yo necesito que se vaya comparando el cargo, ¿no? El cargo con alguno de estos, el cargo, y donde encontremos la igualdad, ¿no? Y donde encontremos la igualdad, voy a necesitar que aparezca el salario de la persona. ¿No? Donde encontremos la igualdad, voy a necesitar que aparezca el salario de la persona. ¿Sí? Eso. Sí, ¿verdad? Bien. Bueno, enter. Para la bonificación vamos a decir lo siguiente. El bono también va en función del cargo, ¿no? Si es un jefe de área, el bono de la persona va a ser del 5% del salario obtenido, el 5% del salario obtenido. Si el cargo fue un trabajador de planta, el bono va a ser del 10% del salario obtenido, ¿no? Y por último, si el perdón, si el cargo fue un administrativo, ¿no? Si este fue un administrativo, el bono va a ser del 3% del salario obtenido, ¿no? Entonces, nosotros debemos calcular la bonificación que va a tener cada trabajador, ¿no? El bono obtenido por cada trabajador, ¿sí? Verán, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a decir nuevamente la función va a ser la función sí y voy a preguntar si la celda que hace referencia al cargo del trabajador es igual al cargo jefe de área. Yo necesito saber si aquí dice jefe de área, ¿no? Si esto es cierto, ¿qué es lo que va a suceder? El salario de la persona va a ser multiplicado por el bono, ¿verdad? Porque recordemos que un cálculo de porcentajes al final es una multiplicación directa, ¿no? Entonces, si es cierto, el salario va a ser multiplicado por el bono. Si no es cierto como argumento falso, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a volver a proponer una función sí.
Porque si no fue un jefe de área, ¿no? Yo voy a necesitar preguntar si este es un trabajador de planta en este caso, pues, ¿no? Esta vez voy a necesitar preguntar si este es un trabajador de planta. Sí, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a decir, ¿no? La función nuevamente va a ser la función sí y voy a preguntar si la celda que hace referencia al cargo es igual al cargo trabajador de planta, ¿no? Si esto es cierto, ¿qué es lo que va a suceder si esto es cierto? El salario de la persona tendrá que ser multiplicado por el 10%, ¿no? Si esto es cierto, lo que va a pasar es que nosotros le vamos a dar un 10% de bono, ¿no? El bono va a ser el 10% del salario básico obtenido, ¿no? Si no es cierto, bueno, tenemos que proponer nuevamente una función sí, porque vamos a preguntar si esta vez es un administrativo, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a preguntar si la celda que hace referencia al cargo es igual a la palabra administrativos, ¿no? Si esto es cierto, entonces el salario de la persona va a ser de 4.600, ¿no? Perdón, es el bono. El bono va a ser el 3% de 4.600 de su pago. También es una multiplicación, ¿verdad? Ah, perdón, no se aplicó la tecla multiplicar, ¿no? Por el 3%. Y si no es cierto, no tengo nada más que preguntar. Nuevamente, podemos cerrar un paréntesis por cada función si abierta, ¿no? Podemos cerrar un paréntesis por cada función si abierta y hay que fijar celdas. Estas 9 celdas, ¿no? Todas menos la celda B2, verán. Voy a decir F4 y vamos a empezar a fijar celdas, ¿no? Vamos a fijar todas las celdas, se los dejo en pantalla un momentito para que lo tengan, para que lo puedan hacer, ¿sí? Fijamos todas las celdas, ¿verdad? Fijamos todas las celdas, podemos decir Enter y podemos rellenar. Y por último, el pago total va a ser la suma de los dos, el salario básico más la bonificación. No hay nada que fijar ahí y podemos rellenar. Bueno, esto entonces en cuanto a la dinámica de la función sí. Nos vemos en el siguiente video, jóvenes. Que tengan un excelente